Bien, jóvenes, vamos a iniciar con lo que sería nuestra primer práctica de la materia de electrónica analógica. Esta primer práctica va a llevar por nombre polarización del diodo. Si recuerdan, las sesiones pasadas hablamos sobre la principal característica que presenta el diodo una vez que está polarizado. Eh, Esta característica a la que me refiero es la que le permite comportarse como un conductor o como un aislante, o bien eh, comportarse como un circuito cerrado o un circuito abierto, lo que le permitiría conducir o no eh, a través de él. Entonces vamos a trabajar, como les comentaba, en esta primera práctica. Lo primero que vamos a realizar pues es conocer un poquito la interfaz de nuestro programa que vamos a estar utilizando para la realización de los circuitos de electrónica. Como saben, vamos a estar utilizando el programa Multisim, es el que les aparece aquí en su pantalla, ¿sí? Esta es la interfaz que presenta el software, y lo primero que vamos a hacer es pues conocer un poquito de los elementos que ustedes ven por aquí para empezar a familiarizarnos. Si bien no vamos a conocer todo a detalle en este momento, por lo menos vamos a conocer las herramientas que vamos a ir utilizando práctica tras práctica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que conocer pues es que tenemos una barra, ¿sí?, de gestión de actividades, que es la principal. Es una barrita muy similar a la paquetería de creación de archivos, donde nosotros tenemos el apartado de file para poder guardar archivos, abrir, tenemos la opción de editar, de ver, ¿sí?, y herramientas, ayudas, un poquito de eso. Aquí tenemos otra barrita de un acceso más rápido para crear nuevos proyectos, para archivarlos, para imprimirlos. Tenemos un apartado aquí en el lateral izquierdo, ¿sí? Es donde nosotros podemos ver las carpetas que tenemos generadas, donde almacenamos eh, prácticas o archivos que le pertenecen a Multisim. Por ejemplo, aquí aparece una que se llama Design 1, porque es el nombre que se le da por default a un nuevo proyecto. Si ustedes checan aquí, el nuevo proyecto que nosotros abrimos lleva por nombre Design 1, porque no lo hemos nosotros guardado y por lo tanto no le hemos otorgado un nombre. Entonces, pues de momento aparece así, y si nosotros tuviéramos 3 4 5 circuitos generados en este primer proyecto, o sea, más hojas de trabajo en este mismo proyecto, pues aquí aparecería una lista, ¿no? Y nosotros podemos acceder a ellas de forma rápida. Bien, esa es la parte lateral izquierda de su interfaz. En la parte central pues está nuestra área de trabajo. Toda esta área punteada que ustedes ven aquí es el área de trabajo para el diseño y el desarrollo de las prácticas de electrónica, ¿sí? Sobre esta área blanca es donde nosotros vamos a estar realizando las conexiones para poder verificar si los circuitos operan o no, y cuál es la funcionalidad que tienen una vez que estén operando. ¿De acuerdo? Entonces este es el área de trabajo. Aquí vamos a estar poniendo todos los elementos que vayamos a utilizar. Otra de las partes importantes es
el lateral derecho tenemos una pequeña barra, una barra muy delgadita, ¿sí? Vertical, donde nosotros podemos encontrar dispositivos de medición como multímetros, amperímetros, watómetros, osciloscopios para poder ver señales. También tenemos elementos de generación como generador de funciones, más osciloscopios y un sinfín de elementos de medición y de generación. Más adelante los vamos a ir conociendo a detalle, pero sí hay bastantes. Por aquí también podemos ver un enlace a otro software que se llama LabVIEW, que se lo van a estar utilizando casi al final de su carrera. Es un software para el diseño de diagramas de control, pero bueno, eso ya les tocará en su momento. Otra de las partes muy importantes es esta barra del tercer nivel aquí abajo que ustedes ven. Esta vendría siendo una de las barras de trabajo más importantes, porque en ellas encontramos todos los elementos o la mayor cantidad de elementos para el diseño de nuestros circuitos. ¿Sí? Entonces aquí aparece esta barra como una barra para accesos rápidos. Si bien estos elementos los podemos encontrar de otra forma en el software, aquí nos facilitan una barra de acceso rápido. ¿Sí? En esa barra pues encontramos, por ejemplo, fuentes. Si nosotros le damos clic, se abre una pantalla emergente donde aparecen los tipos de fuentes. Por ejemplo, aquí está seleccionado el grupo de fuentes y aquí los conjuntos de fuentes disponibles. Por ejemplo, fuentes de poder. Aquí tenemos una fuente AC, que es de corriente alterna, una fuente DC, de corriente directa, ground, que es conexión a tierra, DC, conexión a voltaje. Y bueno, nosotros cerramos la pantalla emergente. También tenemos aquí los básicos, que son los componentes básicos o los más elementales. Encontramos por aquí switches, transformadores, relevadores, resistencias, capacitores, inductores, capacitores variables, inductores variables, resistencias variables o bien potenciómetros, capacitores electrolíticos y bueno, un sinfín de elementos más. También encontramos los diodos, que es precisamente con los que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Los diodos, aquí hay el diodo convencional, que es el que vamos a utilizar, diodos Zener, diodos LED, que son emisores de luz, triac, diac, bueno, un sinfín. Encontramos también transistores, ¿sí? Las compuertas lógicas son los amplificadores operacionales. Bueno, aquí están los OPAMP. Aquí está la familia TTL, que son las compuertas lógicas, las familias 74, etcétera, que los van a ver en la materia de electrónica digital. Ok, entonces este es un acceso rápido a los elementos. Tenemos motores, ¿sí? Componentes de poder, baterías, etcétera. Y aquí tenemos, una vez que nosotros ya logremos desarrollar los circuitos, pues tenemos aquí al final de cuentas la barra pues más importante, porque es la barra que nos permite simular los circuitos. Dicho en otras palabras, nos permite comprobar si nuestro circuito va a funcionar o no.
¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre este circuito para desarrollar pues la primer práctica, que es precisamente la polarización de los diodos. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a utilizar para la práctica, pues recuerden que cuando hablamos en la sesión sobre la polarización de los diodos, comentamos que la polarización no es otra cosa más que la conexión de una fuente externa pues a un diodo para que éste pueda operar, ya sea de una u otra forma según su conexión. ¿De acuerdo? Entonces, si necesitamos una fuente de voltaje, pues nos vamos a ir aquí a fuentes, nos vamos a ir a fuentes de poder. Y recuerden que de momento estamos trabajando con fuentes de corriente directa. Hasta el momento no hemos trabajado con corriente alterna, corriente directa. Entonces seleccionamos, le damos OK y nos aparece nuestra fuente de corriente directa. Este es el símbolo de la fuente de corriente directa y nosotros lo vamos a colocar pues donde querramos, donde consideremos que es bueno. Lo dejamos ahí ya quedó. Ok, bien, los elementos se pueden editar. Ok, cada dispositivo, cada componente que utilizamos se pueden editar. ¿Qué es lo que se puede editar? Sus rangos de operación, sus nombres, les podemos dar etiquetas, los podemos rotar, etcétera. Entonces, por ejemplo, para hacer eso hay que darle doble clic sobre el elemento, se va a abrir una pantalla emergente y en esa pantalla emergente pues nosotros podemos empezar a modificar los valores, como por ejemplo aquí me permite en la pestaña de valores pues modificar el voltaje que esta fuente entregaría. En este caso no necesitamos modificar absolutamente nada en cuanto a los voltajes y se lo vamos a dejar así. Sí, bueno, hay un buen de consideraciones más que podemos cambiar. ¿Sí? Y aquí en label, en la etiqueta, pues nosotros podemos cambiarle el nombre. En este caso B1, que es el voltaje 1. No deberíamos de cambiárselo porque precisamente sí es el voltaje 1, es la primera fuente que vamos a utilizar. En label pues podemos poner una etiqueta, fuente de alimentación o no sé, por ejemplo vamos a fuente de alimentación, le damos OK y pues ahí aparece la etiqueta. Bien, ¿qué más sigue en nuestro circuito? Pues si recuerdan, cuando vimos cómo se polarizan, ahí vimos un pequeño circuito. Si no lo recuerdan, pueden ir a la sesión que tuvimos para que lo chequen. Pero lo que sigue es una resistencia. En este caso nos vamos a los básicos, ubicamos el apartado de resistencias, aquí está el resistor y vamos a poner una resistencia no sé, de 330, está bien, está correcta, resistencia 330, pero cualquier valor que ustedes quieran, pues aquí nada más lo escriben, ¿no? El que se les ocurra, el que necesiten, aquí lo escriben y van a checar si está en existencia y se ubican sobre él, le dan OK y pues ya bajan la resistencia. Ok, aquí está mi resistencia de 330. De acuerdo, ¿qué más necesitamos? Pues el diodo para poder conectarlo y ver si opera. Ok, ¿qué diodo vamos a necesitar? Pues hay un sinfín de diodos, ¿sí? Vean, o sea, hay un sinfín de diodos disponibles. Cada uno de ellos pues depende de sus características, de cómo opera, etcétera. Recuerden que hablamos de la diferencia de diodos, sobre todo el material del que se componen.
¿De acuerdo? Entonces, son algunas de las características que tienen pues cada uno de estos diodos disponibles. Nosotros vamos a utilizar el diodo 1N4001, que es un diodo estándar, es el diodo pues el diodo más usual en la electrónica, el básico por así decirlo, y es el que vamos a utilizar, 1N4001. Ya sea que lo busquen en esta barrita, en este listado de componentes, o lo tecleen directamente aquí en el buscador, ¿de acuerdo? Ese vamos a utilizar, lo ponemos aquí, lo dejamos, lo vamos a rotar. Hay dos formas de rotarlo, o es control R para poder rotarlo, lo voy a dejar como estaba, o bien clic derecho y le dan en rotar 90 grados, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar aquí en sentido horario. Y bueno, puedo empezar a realizar conexiones. Por ejemplo, en la clase donde vimos la polarización, pues sabemos que la fuente va conectada a nuestra resistencia o nuestra carga. La fuente de voltaje de corriente directa, el símbolo nos indica una barrita superior mucho más grande que la inferior. Eso no es otra cosa más que hacer referencia a la parte positiva que está arriba y la parte negativa que está abajo. Eso quiere decir que por la parte donde yo estoy empezando a conectar viene la parte positiva de la fuente de voltaje. Y ahora, cuando polarizamos un diodo, hay dos formas de polarizarlo, de forma directa o de forma inversa. Si recuerdan lo que es la polarización de forma directa, es conectar una fuente de voltaje, su terminal positiva, a la pata positiva del diodo. Y la pata positiva tiene un nombre. Ese nombre, ¿recuerdan cuál es? Es el ánodo. Entonces la pata positiva que pasa por la resistencia se conecta al ánodo de mi diodo. Y ahora la conexión negativa de la fuente se tendría que conectar al cátodo del diodo. Pero ¿qué voy a hacer aquí? Mi circuito se supondría que estaría terminado si yo hago esto, ¿de acuerdo? Porque tengo una fuente de alimentación, una resistencia como carga y un diodo conectado directamente en polarización directa que me va a permitir el flujo, ¿sí? Me va a permitir la conducción. Ok. Aquí hay dos cosas que no podemos dejar pasar. Lo primero es que Multisim no me deja simular o no me va a indicar que mi circuito está correcto si yo no pongo una referencia, una conexión de referencia, y la conexión de referencia es tierra. Entonces yo tengo que incluir una conexión a tierra. ¿Cómo se busca? Pues aquí en fuentes se abre la pantalla emergente, nos vamos a fuentes de poder y aquí encontramos ground. Ground es tierra, en inglés ground es tierra. Entonces la seleccionamos, le damos OK y pues ya la posicionamos aquí. Si yo conecto tierra al circuito, ahora sí es un circuito que debe de funcionar. Pero si yo lo simulo, pues no se va a ver absolutamente nada. Quizás sí va a estar conduciendo, sí va a estar operando, pero no va a ser evidente, no va a ser visual ninguna acción. ¿Qué puedo hacer yo para que esto sea visual? Bien, recuerden, si nos vamos al apartado de diodos, que entre todas las clases de diodos existentes, hay un tipo de diodo que se conoce como diodo LED. ¿Ok? El diodo LED es un diodo emisor.
emisor de qué, de luz, de fotones que generan color. Sí, si ustedes se van aquí hasta abajo, pueden encontrar LED azul, LED verde, LED naranja, LED rojo, amarillo y creo que ya. Ok. En este caso, pues yo voy a seleccionar un LED rojo, que no es otra cosa que un diodo. Ok. Y en este caso, pues lo voy a rotar. Voy a eliminar esta línea y voy a mover este LED aquí. ¿Qué va a pasar? Lo único que yo estoy haciendo es que estoy integrando otro diodo, pero este es un diodo LED, al circuito. ¿Para qué? Para que si este circuito funciona y deja fluir y conduce, este diodo emisor de luz, si el circuito está funcionando, pues me va a emitir luz y yo lo voy a poder volver un circuito visualmente funcional. Si el circuito no estuviera funcionando, este diodo LED no debería de encender. ¿De acuerdo? Ok, por ejemplo, si le doy en correr, vamos a ver si el circuito funciona. Bien, si observan, primeramente acá en mi barra lateral izquierda, si ustedes ven aquí un triángulo parpadeante en color verde, eso me indica que la simulación está corriendo, que la simulación se está probando. Aquí igual, yo ya seleccioné en RAM, en el triangulito verde, yo ya lo cliqué y el circuito está funcionando. Si quiero saber si está corriendo, pues aquí veo que están accionadas los botones de pausa y de paro. Entonces quiere decir que el circuito está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ven aquí el diodo encendió, las flechitas rojas encendieron, quiere decir que el circuito está funcionando. Si yo lo detengo, ¿sí?, se detiene la simulación y el circuito deja de funcionar. ¿Por qué quedó en rojo? Porque así se detuvo la simulación con ellos prendidos y esto no es otra cosa más que una imagen. En este momento ya es una imagen. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sucedió aquí? Tengo una fuente externa de alimentación, tengo una carga representada por una resistencia, tengo un diodo, el 1N4001 es un diodo de germanio. ¿Recuerdan el voltaje en el que el diodo de germanio empieza a operar? Eso lo vieron en la curva característica del diodo. El diodo de germanio empieza a conducir a los 0.7 volts. Quiere decir que cuando por aquí fluyeron 0.7 volts dejó pasar, ¿sí?, las energías para que el circuito se cerrara y empezara el ciclo. Pero mientras ese ciclo ocurre, este LED pues está encendiendo porque yo lo conecté aquí para que encendiera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo puedo yo ver pues realmente lo que está sucediendo? Recuerden que acá tenemos el apartado de instrumentos de medición y en este caso tenemos multímetros. ¿De acuerdo? Si yo utilizo un multímetro aquí, ¿sí?, lo puedo conectar al circuito para yo evaluar si hay o no conducción. Si yo le doy doble clic, puedo seleccionar sus parámetros. Quiero medir amperímetro en corriente directa. Podemos medir, tiene disponible para medir amperímetro, voltaje, resistencia, ¿sí?, y estos en corriente alterna o corriente directa. En este caso yo voy a medir amperaje en corriente directa. Ya está listo, lo cierro. Lo voy a incluir aquí al circuito, para eso tengo que borrar esta línea. Conecto
el voltímetro, el circuito, ok, y pues lo voy a echar a andar. Vamos a ver qué ocurre. Lo voy a echar a andar, le doy doble clic y aquí ya me está arrojando una medición, ¿sí? Me dice que por aquí está pasando 28.62 miliamperes, ok. Entonces aquí hay conducción. Vamos a cerrarlo y a parar la simulación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que este elemento lo voy a modificar, lo voy a conectar al revés. Ok, le voy a borrar estas líneas que ya no están correctas. Voy a hacer la conexión al revés. ¿Qué estoy haciendo? Estoy polarizando de forma inversa el diodo. ¿Recuerdan? Cuando conectamos una fuente externa de forma inversa, quiere decir la parte positiva de la fuente de voltaje a la pata negativa del diodo, pues se supone que este no conduce, no deja que fluyan las energías. Y la patita negativa del diodo pues tiene un nombre también, recuérdenlo, se llama cátodo. Ok, entonces aquí está el circuito modificado. Vamos a ver qué ocurre, lo vamos a arrancar. Y si pueden ver los indicadores de color del LED, ¿sí? Del diodo LED, se apagaron. Se apagaron. ¿Por qué se apagaron? Pues porque un diodo polarizado inversamente no conduce. Quiere decir que a través de este circuito no hay ninguna conducción. Nos vamos aquí al multímetro y podemos ver que hay una corriente muy pequeña de microamperes, ¿sí? Recuerden que hablábamos que un circuito que funciona, perdón, que tiene un diodo que funciona como aislante, pues de alguna forma siempre existe la presencia de un poquito de corriente, pero es una corriente que no representa ninguna razón de variación o de cambio. ¿De acuerdo? Es una corriente muy pequeña. Ok, entonces aquí pues estaríamos probando que el diodo que está polarizado de forma inversa sí cumple con las características de las cuales hemos estado hablando, que es la no conducción. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos cerrar, detenemos la simulación y ahora podemos empezar a testear. Pues, ¿qué más? Podemos testear el voltaje, los voltajes que se generan o que pasan a través de cada elemento. Ok, voltaje aquí. Otro voltaje aquí. Este lo vamos a voltear y lo vamos a echar para abajo. Ok, yo puedo checar el voltaje que está fluyendo por cada elemento si le hago una intrusión, ¿no? O sea, me meto al circuito para poder checar lo que ocurrirá en cada elemento. Ok, conecto. Vamos a poder checar el voltaje que pasa por la resistencia, el voltaje que pasa por el diodo, el voltaje que va a pasar por el diodo LED y bueno, así para cada elemento. Ok, los terminamos de conectar. Bien, en este caso, ok, aquí se me olvidó nada más girar el diodo. Vamos a regresarnos a la polarización directa.
a girarlo. Vamos a regresar al primer circuito que hicimos, que es polarización directa, para ver los valores que marca cuando el diodo sí conduce. Ok, listo. Entonces pues echamos a andar el circuito nuevamente y podemos ver que hay una corriente que está fluyendo, que a través de la resistencia hay un voltaje, ¿sí? Que a través del diodo hay otro voltaje, y en el diodo LED pues tenemos otro voltaje. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo aquí muy importante, nuestra fuente de alimentación es de 12 volts y el voltaje pues se va a distribuir entre los elementos que tenga nuestro circuito, y aquí lo podemos comprobar. Por ejemplo, a través de la resistencia están fluyendo 9.45 volts. El diodo LED color rojo consume aprox 2 volts, porque también es conveniente que sepan que dependiendo el color del diodo LED es el consumo. Entonces si consume 2 y por acá tenemos 9.5 más 2, estamos hablando de 11.5, y los 0.7 que está consumiendo el diodo polarizado directamente, pues estaremos hablando de los 12 volts fluyendo por nuestro circuito. Aquí es muy interesante y muy importante que vean esto. ¿Cuánto está consumiendo, cuánto voltaje está consumiendo el diodo 1N4001 que está hecho con material de germanio? ¿Cuánto está consumiendo? Está consumiendo 710 milivolts. ¿Sí? El rango de los mili quiere decir que el punto lo deberíamos de recorrer 3 espacios hacia la izquierda. Entonces tendríamos que en el rango de los voltajes esto equivale a 0.7 o 0.71 volts, y según la curva característica del diodo, en qué punto de consumo el diodo de germanio empieza a conducir, a los 0.7 volts. Entonces es lo que consume. Una vez que llegó a su consumo de 0.7 volts, dejó conducir, y es por eso que el diodo LED está encendido. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver el consumo de cada elemento. ¿Sí? El diodo LED rojo opera con 0.8 volts. A través de la resistencia están pasando 9.45 volts. Y el circuito se está alimentando con 28.6 miliamperes. ¿De acuerdo? Si quieren saber la razón de ser de esta corriente, pues deberíamos de utilizar el triángulo tan famoso de la ley de Ohm, ¿sí? Y podemos evaluar la corriente que depende del voltaje y la resistencia. ¿Ok? ¿Cómo se conoce la corriente que fluye a través de un circuito? Pues la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? El voltaje que nosotros tenemos en esta resistencia es de 9.4 sobre 330, ¿sí? Nos debe de dar el valor de la corriente que está fluyendo, de 28.62. ¿De acuerdo? Si nos ponemos un poquito informales y redondeamos, estamos hablando de aprox 9 entre 3, pues estaremos hablando de 3 aprox. Está aquí 28, 2.8. sí corresponde, pero
hay que hacerlo con una calculadora, ya sea aquí mismo la de su computadora, para que lo puedan evaluar. Bien, ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer para los reportes de prácticas? Si ustedes prestan atención, en este momento ya terminamos la práctica 1, que es la polarización del diodo. ¿Sí? En este caso ya polarizamos un diodo de manera directa, checamos la corriente que fluye a través del circuito y el voltaje que consume cada elemento. También ya conectamos y polarizamos el diodo de forma inversa y pudimos checar la corriente que fluye, que es una corriente nula. Podemos checar el voltaje que consume cada elemento, ¿sí? Y así poder reportarlo. ¿Qué es lo que espero y lo que quiero que hagan en el reporte? Pues que presenten exactamente esto, así como tal, la práctica con sus estados de medición, que no es otra cosa que estas pantallitas que me indican los valores que están circulando, ¿sí? Pero necesito que este circuito lo repliquen, ¿sí? Vuelvan a hacer en esta parte de su hoja de trabajo, pues otro circuito donde esté el diodo polarizado de forma inversa con sus mediciones correspondientes. ¿Ok? Todo esto que ustedes tienen aquí le van a tomar una captura de pantalla. Repito, esto que tenemos aquí, este circuito y estos 4 fuentes, estos 4 medidores que son voltímetros, pues solamente están trabajando en lo que sería el circuito de polarización directa. Entonces me falta hacer un circuito de polarización inversa con sus elementos de medición, que en este caso son sus multímetros. Uno que está checando la corriente y otros 3 que están checando el voltaje en cada elemento. ¿De acuerdo? Entonces aquí falta otro más, hay que hacer otro aquí de este lado y listo. Entonces una vez que terminemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar una captura de pantalla de nuestros 2 circuitos y agregarlo a un archivo Word, o bien pueden hacer lo siguiente, ¿sí? Que es copiar o seleccionar todo, le dan copiar, y si ustedes tienen un archivo Word lo pueden abrir, control V, y pues ahí está. Ahí pueden checar que ahí está el circuito. Lo único que faltaría agregar pues son las pantallitas de medición o los multímetros, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? Importante agregar una portada a su documento, pues donde venga el nombre de la práctica, el grupo, su nombre, el del profesor, ¿sí? Y agreguen estos circuitos y pues agreguen las pantallitas de medición. Ojo, si hacen lo que yo hice de copiar el circuito, pues las pantallas ya no se pueden copiar. Las pantallas esas sí no se pueden copiar. Entonces aquí pues lo ideal es tomar una captura de pantalla, pero se los dejo a consideración. No, se los dejo a consideración y ya ustedes podrán decidir cómo hacerlo, pero pues aquí tienen lo que sería la práctica número 1. Nos vamos acá, entonces agregamos la portada, agregamos la captura de pantalla de la práctica. Es importante que hagan la captura de pantalla, por ejemplo, de este primer circuito y le pongan previo
a la captura, o después de que se trata de circuito de diodo en polarización directa. En este caso es polarización directa, ¿de acuerdo? Cuando agreguen la otra captura con el diodo inverso, pues igual ponen la imagen y especifican que se trata de un circuito de diodo en polarización inversa. Ok, así para cada captura. Y al final, por favor, me agregan los componentes. Me van a especificar ahí fuente de voltaje de corriente directa, fuente DC de 12 volts, ¿sí? Resistencia 330 ohms, el diodo 1N4001, un diodo LED rojo y los multímetros. Okay, y pues ahí le ponen nada más GND, que es el ground, que es la referencia que les comentaba que está aquí. Entonces viene su portada, sus capturas, donde especifiquen a qué tipo de circuito pertenece, que es polarización directa, polarización inversa, los componentes y una descripción de qué es lo que hace cada uno de los circuititos diseñados. ¿De acuerdo? Entonces así tendríamos la práctica número 1, donde estamos simplemente comprobando que los diodos operan como lo habíamos comentado en la clase de la semana. ¿De acuerdo? Entonces, sin más por el momento, pues quedo a la espera de sus reportes de práctica.